En el anterior capítulo de Tensei Sitara Kendesita, los príncipes invitaron a Fran a un banquete y astutamente lograron convencerla para que los acompañe en su embarcación como un guardia de seguridad. ¿Qué puede salir mal en un viaje en barco? Continuamos con Capítulo 2, Parte 1, Monstruosidad marítima. Qué hermoso día para un crucero. Aguas azules, nubes blancas, el horizonte infinito, la pegajosa brisa marina y los rayos ultravioleta que podrían quemarte la piel. Esto sí que era el océano. Estábamos en un barco que el príncipe había alquilado. A pesar de ser un barco de tamaño mediano, su interior era todo menos mediocre. Al tratarse de un barco destinado a la nobleza, sus habitaciones y salones estaban lujosamente decorados. Además, estaba equipado con maquinaria mágica, hasta el último tornillo, lo que le daba un importante refuerzo contra los elementos. Fran se encontraba en la cubierta del barco en este día soleado. Estaba tumbada en una silla plegable mientras la brisa salada le movía el pelo. Un vaso de ponche estaba a su lado, con un contenido tan colorido como la fruta de la que estaba hecho. Estaba en modo vacaciones. ¿Qué hay de la seguridad del barco?, se preguntarán. Se encargó de ello, obviamente. Jet era nuestra primera línea de defensa. Aquí estaba él, de regreso de haber defendido el barco contra los monstruos peces que se acercaban. Estaba bastante seco a pesar de que había estado luchando contra monstruos marinos literalmente. Tenía que agradecer a caminata aérea y magia de sombra por eso. Sin embargo, su hocico estaba mojado con agua de mar, ya que tenía que recoger su presa del océano de alguna manera. Fran tampoco estaba haciendo alarde de su habilidad. Si Jet estaba ocupado y un monstruo nos atacaba desde el otro lado del barco, ella lo derribaba rápidamente con un hechizo bien ubicado. Nos tomamos la libertad de relajarnos durante nuestro tiempo de inactividad. Bof. Bienvenido de nuevo, Jet. Déjame guardar esa carne de monstruo para ti. Haré algo delicioso con ella más tarde. Bof. Es bueno que estemos consiguiendo una cantidad decente de cristales. Jet había derribado 5 y Fran 2. No está mal para haber estado en el mar solo un par de horas. No podía arriesgarme a absorber cristales en cubierta, así que guardé los cadáveres en el bolsillo dimensional por el momento. El capitán nos dio las gracias y consideró que no había sido un pequeño milagro que el barco hubiera salido indemne a pesar de la cantidad de monstruos con los que nos habíamos topado hasta el momento. Incluso el chambelán Seyid, que había regañado a Fran al principio por holgazanear, tuvo que admitir con los dientes apretados que estaba haciendo su trabajo. No es que lo admitiera realmente, por supuesto. Tampoco sirvió de mucho para atenuar sus agitadas miradas. Sin embargo, me estaba poniendo de los nervios. No dejaba de hablar de los buenos modales a la hora de comer. Molestaba tanto a Fran que tuvo que utilizar etiqueta real para convertirse en la imagen perfecta de la etiqueta en las comidas. Se calmó después de eso. Sin embargo, seguía estando resentido con nosotros. A Seyid parecía no gustarle salud y se mostraba hostil hacia nosotros porque nos llevábamos bien con él. Maestro, los bocadillos. Mi señorita Fran me pedía dulces. Muy bien, ¿qué quieres? Galletas. Saqué las galletas que habíamos comprado en Alesa. Hasta ahora solo había tenido la oportunidad de hacer panqueques, así que compramos la mayoría de los dulces que teníamos en nuestro inventario en una tienda. Compramos estas galletas en una tienda que atendía a los nobles, así que estaban ricos. Sin embargo, no eran rival para las deliciosas golosinas de la tierra. Un pastel y un pudín auténticos harían volar los calcetines de Fran. Me aseguraré de hornear muchos para ella. Sabroso. Jet gimió, pidiendo una golosina para él. Aquí está tu parte, Jet. Bof. Los monstruos que atacaban hasta ahora habían sido fáciles de tratar. Fran y Jet se relajaban en la cubierta. Este era un trabajo maravilloso. Seguimos holgazaneando hasta que la princesa Satya vino a buscarnos. Su pelo rubio ondeaba con la brisa marina mientras reflejaba el brillo del sol. El pelo y los ojos negros de Fran creaban un gran contraste entre las dos. El pelo y los rasgos faciales de la princesa eran mucho más parecidos a los de los occidentales de mi tierra. De pie, una al lado de la otra, parecían el sol y la luna.
Estaba convencido de que la adorable princesa se convertiría en una hermosa reina. Fran, estamos pensando en ir a pescar. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Claro. Nos dirigimos a la parte trasera de la cubierta para encontrar al príncipe Fult y a 3 niños divirtiéndose, cada uno con una caña de pescar en sus manos. Eran 2 niños y una niña. Todos eran huérfanos cuando Fran los había salvado, y ninguno de ellos tenía una familia con la que volver a casa. El príncipe consideró esto como una providencia y decidió emplearlos como sirvientes en su corte real. Como aún no estaban oficialmente empleados, les dijo que seguían siendo libres de tratarlo como uno de sus amigos. Esta era la razón por la que los niños se llevaban tan bien con los gemelos sin preocuparse por su diferencia de clase. Cualquiera que mirara desde fuera la escena solo vería a un grupo de amigos divirtiéndose entre ellos. Siempre y cuando ese alguien no fuera el chambelán Seyid, en todo caso. Mejor no escuchar a ese imbécil. ¿También te gustaría pescar, Fran? Por supuesto. Es mi especialidad. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Es así. De entonces, hagamos un concurso. Nos comeremos todo lo que pesquemos. Me sorprendió que la caña de pescar que nos entregaron tuviera un carrete. Utilizaba magia para enrollar el hilo de pescar. Definitivamente era un artículo de primera. Incluso la propia caña estaba reforzada con magia. Realmente eran cañas de pescar dignas de un rey. Los niños lanzaron sus sedales al mar, sin imaginar el lujo de sus herramientas de pesca. Pronto, empezaron a sacar peces uno tras otro. Sí, tengo uno. ¿Qué es uno grande? ¡Bob! Se mostraban unos a otros sus capturas, comparando tamaños o la rareza de su caza. La princesa, que no participaba, los miraba con una sonrisa en la cara. Fran era la única que aún no había logrado atrapar uno. El príncipe y los demás niños procedieron a burlarse. Creía que esta era tu especialidad. Eres la única que no tiene un pez, Fran. Yo ya tengo 3. Está bien, podemos compartir. Fran sonrió en respuesta a sus bromas. Jejeje. No me interesan los peces pequeños. Solo los grandes. Haré que te comas tus palabras cuando lo veas. Jajaja, estoy deseando ver eso. Pensé que Fran podría haber disfrutado y pescar algo perfectamente normal. Ni siquiera me dijo que quería pescar algo grande. Como cebo, utilizó algunos de los restos del gusano de roca que cazamos en una misión de exterminio cerca de Alesa. El gusano apestaba, era duro e incomible, y su piel era frágil cuando se secaba. No parecía especialmente útil para nada más que su cristal, así que lo dejamos en bolsillo dimensional y nos olvidamos de él. Pensé que podríamos usarlo como fertilizante una vez que estuviera todo molido. Había cortado 1 metro de él y lo había enganchado al anzuelo apropiadamente gigantesco en el extremo de su línea de pesca para usarlo como cebo. Era tan grande que lo único que podía engancharse en él era un tiburón, una ballena o un monstruo. Supongo que eso era lo que pretendía Fran. Para mí está bien, siempre que se divierta. Los niños siguieron pescando durante 1 hora, disfrutando de cada segundo. Habían conseguido sacar 10 peces en total, pero Fran era la única que quedaba esperando una captura. Aunque la abuchearon al principio, empezaron a mostrarse preocupados por Fran. Los chicos debían estar rezando para que sacara un pez pronto. Fran estaba disfrutando del ambiente amistoso, pero era difícil decirlo por su rostro inexpresivo. En todo caso, parecía disgustada por no haber pescado nada todavía. Y entonces, finalmente sucedió. Algo mordió el anzuelo de Fran. Oh, algo ha picado. Mira esa curva. De esto tiene que ser enorme. Todos aplaudieron como si lo hubieran atrapado ellos mismos. Sin embargo, la caña se estaba doblando más allá de lo imaginable. A pesar de saber que era una caña de pescar de primera línea, parecía que se iba a romper en cualquier momento. No me sorprendería si un pez espada estuviera al otro lado de esta línea. Monf. Puedes hacerlo. Enrolla el sedal. Jun. Fran estaba haciendo su mejor esfuerzo para enrollar su captura, pero el pez tomó metros de línea de pesca mientras luchaba por su supervivencia. Era como uno de esos programas de pesca que solía ver en la televisión.
Vamos. No lo sueltes. En la frente de Fran se formaron gotas de sudor mientras enrollaba el sedal con todas sus fuerzas. Todo esto acabaría en un segundo si la ayudaba. Sería más fácil, de hecho. Podría meterme en el agua y debilitar o dormir a los peces. Pero no tendría sentido hacerlo. Fran quería atraparlo ella misma. Pasaron 30 minutos. El pez seguía luchando y no mostraba signos de rendirse. Fran, en cambio, mostraba signos de agotamiento. Su duelo de pesca empezó a parecerse más a un tira y afloja. Fran se estaba impacientando con su captura y comenzó a utilizar algunas habilidades para igualar el campo de juego. Utilizó hoja elemental de trueno para enviar descargas de electricidad a la línea de pesca. A continuación, utilizó manipulación de la corriente de agua para aproximar su presa al barco. Para rematar, se potenció con manipulación somática y magia de apoyo, aumentando su fuerza. Todo esto para conseguir un simple pez. 10 minutos después, la enorme sombra de un pez salió a la superficie del agua. Eso es demasiado grande para ser un pez. La sombra era más grande que Jet. Debía tener al menos 10 metros de longitud. Ya, ¿qué es eso? Fran, ¿estás bien? Oh, mierda, oh, mierda. Los chicos comenzaron a entrar en pánico mientras Fran atraía fríamente a su presa. El pez gigante golpeó el agua con su cola, salpicando toda la cubierta con agua de mar. Su cuerpo echaba chispas de vez en cuando, probablemente debido a la hoja elemental de Fran. ¿Esta cosa estaba dando pelea? No había forma de que fuera un pez ordinario. Nombre: atún rompeflotas. Raza: pez monstruo. Nivel: 29 PV, 356. Magia: 109. Fuerza: 207. Agilidad: 108. Habilidades: endurecimiento 6. Manipulación de la corriente de agua 6. Natación 5. Sentido del olfato mejorado. Caparazón endurecido. Explicación: utiliza su cabeza, dura como el mitril, como ariete. El atún rompeflotas recibe su nombre por su tendencia a embestir a los barcos a gran velocidad para destruirlos. Aunque sus estadísticas lo clasificarían como un monstruo de rango E, es especialmente peligroso en el océano. Lo que lo convierte en una amenaza de rango de su carne es bastante deliciosa y se utiliza en establecimientos de alta cocina. Ubicación del cristal: cabeza. Fran, esa cosa es un monstruo. Y también es fuerte. Fran sacó al atún rompeflotas del agua con la ayuda de algo de magia de viento y trabajo duro. Su gigantesco cuerpo voló majestuosamente por el cielo. ¡Buah! ¡Kia! ¡Oh, Dios mío! El gigantesco monstruo marino llevaba un rumbo recto para aterrizar justo en el barco. Todo el mundo empezó a gritar, niños y marineros incluidos. Bueno, todos entraron en pánico. Fran: no creo que el barco pueda soportar que esa cosa aterrice sobre él. Tener ese atún gigante aleteando sobre el barco provocaría grandes daños en la nave. El impacto de su choque podría ser suficiente para causar algunas grietas. Yo me encargaré de ello. Fran me tomó entre sus manos y me blandió. Utilizó sentido de maná para localizar el cristal de la criatura y me lanzó justo a su cabeza. Bujo. G2. Al haber sido acelerado con magia de viento, atravesé el cristal del rompeflotas. Sus escamas podían ser duras, pero no eran rival para mi hoja. Con la criatura muerta, Fran suavizó su aterrizaje usando magia de viento. El atún medía más de 10 metros de largo. Era más ancho que el barco, y su cola terminaba colgando de un lado. Imagínense capturar un gran tiburón ballena y subirlo a su barco. Esto no era algo que se pudiera ver en la tierra. Supongo que yo gané el concurso de pesca. De acuerdo. Pero ahora no es el momento. Fran no prestó atención al pánico que se desató en la cubierta. Ella estaba mucho más preocupada por el sabor y la frescura del atún. Fran. Ella ya estaba desmontando el monstruo. Primero le cortó la cabeza y luego le sacó las tripas y lo fileteó. Le llevó menos de un minuto con la habilidad que tenía.
Una vez había visto una exhibición en la que un chef de sushi hacía sashimi de atún partiendo de un atún entero, pero esto era 100 veces más impresionante. ¿Por qué lo estás desmontando? Prometimos comer juntos todo lo que pescáramos. Ah, por supuesto. Desmontar era una gran habilidad si podía desmontar algo tan grande tan rápido. Los miembros de la tripulación del barco se reunieron alrededor de Fran y la observaron con asombro. Deberíamos compartir nuestra captura con todos en la nave una vez que la conmoción se calmara. Considérenlo un pago por el pánico que causamos. Aunque no estaba seguro de cuándo se iba a calmar el pánico. Esta cosa era tan enorme que podríamos hacer sushi nigiri para varios cientos de personas con este pez monstruoso. Ver gigantescos trozos de carne en el mercado y un huevo de gallina de 1 metro de diámetro era emocionante, pero no era nada comparado con ver tanto atún en un solo lugar. Esta cosa podría producir 100 raciones de atún graso como mínimo. Ver el marmolado blanco del gigantesco trozo de atún hizo correr mi sangre japonesa si es que tenía sangre. El espíritu amante del atún de un japonés se había grabado permanentemente en mi alma, y persistió a través de mi reencarnación. La cabeza del rompeflotas era tan grande que se necesitaría un horno enorme para asarlo entero. Podrías hacerla pasar por una tienda de campaña. ¿Qué estás haciendo, señorita? Uno de los miembros de la tripulación le hizo exactamente la misma pregunta que yo, y ella dio la misma respuesta. Vamos a comernos todo lo que hemos pescado. El miembro de la tripulación asintió y guardó silencio. Se unió al resto de la tripulación para observar el desmontaje a alta velocidad del rompeflotas por parte de Fran. Estaban callados, ya sea por el asombro ante el estómago sin fondo de Fran, o porque pensaban que esta era una oportunidad única en la vida para que la chica tuviera un pescado de primera calidad. Fran guardó la cabeza y la cola del pez y preparó sushi y sashimi con el resto del cuerpo. Las cosas se habían calmado cuando terminó. Solo para que le siguiera una conmoción por lo bueno que estaba el pescado. Que esto es genial. Ah, ¿así que este es el atún rompeflotas? Que esto es suficiente como para durar toda la vida. Sabía que eras fuerte, Fran, pero esto es... Realmente eres más fuerte que Salud. Eso fue increíble. La nave estaba en un melódico alboroto una vez que todas las personas fueron alimentadas con el rompeflotas. Era una conmoción maravillosa, a diferencia del pánico desesperado que se había producido momentos antes. Era de esperar. Ninguno de los marineros pensó nunca que se les iba a agasajar con una cena tan exquisita este día. La comida era lo suficientemente buena como para hacer sonreír incluso a los gemelos reales. Debía de tener un sabor increíble. Me sentí muy celoso por no haber podido comerla. Dios mío, ¿también nos vas a dar una comida gratis? El capitán se tomó su tiempo para agradecerle personalmente. Mi nombre es Rengir, ¿puedo preguntar por el suyo? Fran. ¿Es usted un aventurero? Sí. Rango D. Fran le enseñó a Rengir su tarjeta del gremio, lo que provocó las exclamaciones de asombro del resto de la tripulación. Una reacción comprensible, teniendo en cuenta su edad. Muy impresionante. Aunque era de esperar, teniendo en cuenta cómo derribaste tú sola a ese rompeflotas. No me sorprendería que tuvieras un rango mucho mayor. Soy muy afortunado de haberte conocido. El capitán Rengis sacó algo de su bolsillo y se lo dio a Fran. ¿Qué es esto? Esa es una moneda que lleva el sello de la Asociación de Comercio de Lucil de la cual soy miembro. Tenemos sede en Bulbola, y puedes obtener muchos beneficios si muestras esa moneda. Eso es increíble. La Asociación Comercial de Lucil es una de las mayores asociaciones de comercio de todo Grancel. El capitán Rengis es uno de sus directivos. Esta moneda era algo importante a juzgar por la reacción del príncipe. Tener el respaldo de una gran asociación comercial sería muy útil. Tenía que reconocer que el capitán Rengis tenía un gran ojo para el talento. ¿Estás seguro? Por supuesto. Es una miseria a cambio de asociarse con un gran aventurero en ciernes. Las palabras del capitán provocaron otro revuelo de murmullos asombrados entre la tripulación. Rengis no se lo decía a cualquiera. Del capitán le ha echado el ojo. Es de rango D, ¿y tiene cuántos años? 12, por supuesto que sí. ¿Viste la forma en que derribó a ese rompeflotas? Y es tan linda.
Nunca supe que fueras un lolicón. No, no lo soy. Nos encantaría que visitaras nuestra oficina central una vez que lleguemos a Bulbola. El capitán inclinó la cabeza y se despidió. Ahora era el turno de los miembros de la tripulación para darle las gracias, y todos se turnaron para expresar su gratitud. Los otros chicos miraron a Fran con una envidia anhelante. Eres tan genial, Fran. Jejeje. Por supuesto. Quiero ser tan fuerte como tú algún día. Buena suerte. Enséñanos la moneda. Todos se llevaban tan bien. Si este momento pudiera durar para siempre. Tendríamos que separarnos de ellos cuando llegáramos a Bulbola en unos días. ¡Qué pena! Sin embargo, mis sentimientos serían traicionados. Hubo una tormenta esa noche, tan grande que el mero hecho de estar de pie resultó difícil. ¡Wow! El barco se balancea con fuerza. Sí. Se siente como si fuera a rodar. ¡Ah, wow! Fran y Jet se mecían al ritmo del balanceo del barco. No pudimos salir a cubierta durante una tormenta como esta, y nos vimos obligados a permanecer en nuestros camarotes. Realmente espero que se detenga pronto. No íbamos a hundirnos ni nada parecido, ¿verdad? En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.